Buenos días, nos corresponde ver ya la última parte o la tercera parte de este tema de farmacodinámica. Chequeamos ahora lo que es el antagonismo no competitivo. El antagonista B se une al receptor en un sitio diferente al sitio activo. Como pueden ver acá, no es superable, por lo tanto el fármaco A va a disminuir su afinidad. Cuando chequeamos las características del no competitivo, tenemos las siguientes. Primero, no se une al sitio activo del receptor. Cuando lo comparamos con el que vimos en la clase anterior del competitivo, recuerden que el competitivo sí se une al sitio activo. Entonces aquí ustedes empiezan a chequear estas características del no competitivo y a su vez compararlas con la que vimos en la clase pasada, que es el competitivo. La segunda característica de estos antagonismos no competitivos es la actividad intrínseca del antagonista es cero. En este caso ya ustedes saben que el antagonista alfa es igual a cero, bien sea un antagonista no competitivo o sea competitivo. En este caso sí es igual la característica. La tercera, en general, tiene alta afinidad. La cuarta, no es superable. Entonces ya ustedes saben que cuando lo comparan con el antagonismo competitivo, en ese caso sí es superable. Continuamos con la quinta característica del antagonismo no competitivo. Disminuye la actividad intrínseca, que es la que conocen con el signo de alfa, y la eficacia del agonista. Entonces ya ustedes saben que en el antagonista competitivo es lo contrario. La sexta característica, no afecta la afinidad del agonista, por lo tanto tiene igual dosis efectiva 50 e igual constante de disociación. La séptima característica, no afecta la potencia del agonista. La octava, no afecta el número de receptores. Y la novena, que es muy específica del antagonismo no competitivo, porque acá se presenta un alosterismo negativo. Y lógicamente, como última característica, que no la coloqué acá en la lámina, es que el antagonista no competitivo es irreversible, que si lo comparamos con el otro, que es el antagonista competitivo, es reversible. Entonces la recomendación es que hagan un cuadrito comparando ambos antagonismos, el competitivo y el no competitivo. La siguiente lámina, pues vemos estas mismas características, pero ya visualizadas en una gráfica. Como podemos ver en la primera lámina, vemos estas mismas características, pero ya visualizadas en una gráfica. Como podemos ver en la primera lámina, tenemos un antagonismo competitivo donde tenemos el agonista en presencia del otro fármaco y lógicamente se debe aumentar la dosis, por eso hay el desplazamiento hacia la derecha. Pues se aumenta la dosis y se vuelve a obtener el mismo efecto terapéutico. Mientras que en el antagonismo no competitivo, a pesar de que se aumente la dosis, igualmente va a seguir disminuyendo la afinidad. Entonces, algo muy característico del antagonismo. En el competitivo, el fármaco B es superable por el fármaco A al aumentar la dosis, por eso el desplazamiento hacia la derecha. Hay un antagonismo competitivo. Mientras que en el antagonismo no competitivo, recuerden que es un sitio diferente al sitio activo, en un sitio vecino o alostérico, y acá se va perdiendo la afinidad. Entonces, aunque se aumente la dosis del fármaco A, definitivamente va a repercutir este antagonismo no competitivo en la disminución
de la afinidad, que es lo que podemos visualizar acá. Por eso la flecha hacia abajo, porque se disminuye la afinidad. ¿Ok? Eso es lo que quiero que visualicen acá. En la siguiente lámina vamos a tener otras definiciones, como son el sinergismo, muy importante, porque la mayoría de los fármacos en el mercado están bajo la combinación de dos principios activos. La administración de dos fármacos puede acrecentar o facilitar el efecto farmacológico observado. Entonces, de acuerdo a esta definición de sinergismo, tenemos un sinergismo de sumación, que es una clasificación, ¿verdad? Y otro sinergismo, que es el sinergismo de potenciación, los cuales pues son distintos. En el caso del sinergismo de sumación, cuando se administran dos fármacos, el efecto observado es mayor que los efectos individuales de cada droga. ¿Ok? Quiere decir que hay una mejoría en el efecto farmacológico. Cuando hay sinergismo de sumación, las características más importantes es que los dos fármacos tienen acción farmacológica y producen un efecto. Y se dan cuando los mecanismos de acción son diferentes. Es decir, que cada fármaco tiene un mecanismo de acción. Un ejemplo que pudiésemos dar es fármacos que son utilizados para el asma, uno cuyo nombre comercial es Verudual. Nunca se preguntan nombres comerciales en los exámenes, pero cuando vemos la composición, que es lo que sí deben saber, o los principios activos, vemos adversos y hay una disminución de la dosis. Esa disminución de la dosis es lo que conlleva a esa disminución de efectos adversos. Lo que se aumenta o se suma es el efecto farmacológico. Tenemos después, posteriormente, el sinergismo de potenciación. Igual, cuando se administran dos fármacos, el efecto de uno de ellos se consigue con menos dosis. ¿Cuáles son esas características de ese sinergismo de potenciación? Uno de los fármacos tiene acción farmacológica y produce efecto. El otro fármaco ayuda a conseguir ese efecto, pero per se no lo tiene. Es decir, que en este caso, uno de ellos tiene acción farmacológica y el otro ayuda al anterior a que se dé ese efecto terapéutico. En ese sinergismo de potenciación, que también se dice que es como un efecto alostérico, porque el segundo, en vez de tener un mecanismo de acción como tal, es como una enzima que va a ayudar. Entre un ejemplo que se pudiese mencionar es un fármaco que se llama amoxicilina, el cual tiene un mecanismo de acción que van a ver ustedes posteriormente cuando vean antibióticos, y más ácido clavulánico. Entonces, el ácido clavulánico no tiene un mecanismo de acción como tal, sino que es una enzima que va a ayudar a que se ejerza bien el efecto farmacológico de la amoxicilina, evitando que el microorganismo pues rompa los anillos betalactámicos de la amoxicilina. Es decir, que el ácido clavulánico va a ayudar a que el otro fármaco, que es la amoxicilina, ejerza su mecanismo y produzca un efecto beneficioso. ¿Okay? En la siguiente lámina vemos un resumen de lo visto hasta ahora, donde tenemos que un fármaco va a actuar en un receptor y lógicamente va a producir efectos. Un dibujo que nos esquematiza perfectamente cuando tenemos un agonista, que vemos que va a actuar en el receptor, y que tenemos dos tipos de antagonistas puros. Uno que es el competitivo, que ven que compite por el mismo receptor del agonista, y otro que es el antagonista no competitivo, que va a ejercer su función en un sitio vecino o cercano al sitio activo. Y tenemos una gráfica que nos resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Uno que es el fármaco A, un fármaco que está solo, que decimos que es un fármaco con un efecto del 100% o un agonista puro. Tenemos ese fármaco A en presencia de un fármaco B. Aquí tenemos que hay un antagonismo de tipo competitivo. Vemos que la gráfica se desplaza a la derecha. Tenemos el fármaco A más
un fármaco C, vemos que la gráfica se desplaza hacia abajo, entonces aquí estamos en presencia de un fármaco C de un antagonismo no competitivo, y tenemos hacia arriba uno que es el sinergismo, que cuando se tiende a desplazar hacia la izquierda es porque se utiliza menor dosis, ¿ok? Generalmente estamos en presencia de un sinergismo de potenciación, porque se está utilizando menos dosis con la utilización de dos fármacos, y ese sinergismo también pudiese ser de sumación, y la gráfica tendría inclusive a ser como que un poquito mayor al 100%, por eso lo ven por encima del fármaco A, que en este caso sería un sinergismo de potenciación. Igual son dos fármacos, y recuerden que uno tiene un efecto farmacológico y el otro ayuda al primero a que ejerza ese efecto farmacológico. Después tenemos los mecanismos de señalización celular, que solamente se los menciono, no es material de examen, pero es interesante saber que esos mecanismos de señalización o esas cascadas de señalización que solamente se dan en los fármacos que se unen a receptores son 4. Uno, que es la proteína receptora de transmembrana con actividad enzimática intracelular, generalmente se da en fármacos como la insulina. Otro, que es la proteína receptora transmembrana con activación de proteína transductora de señal, que es lo que uno llama la proteína G, que es la que transmite esa señal. Otro, o el tercero, que actúa sobre receptores intracelulares, como tenemos las hormonas, que son pocos los fármacos que actúan a nivel intracelular. Y otro, que son los canales iónicos o transmembranas, que son dependientes de un ligando, donde podemos tener fármacos que actúan a nivel de la acetilcolinesterasa. Ahora continuamos con otras definiciones, como es la regulación de los receptores, algo que se llama desensibilización, o lo que es lo mismo down regulation. Por eso observan la flecha hacia abajo, porque es una regulación disminuida. Entonces tenemos causa, mecanismo y consecuencia. ¿Cuál es la causa del down regulation? Pues que siempre el ligando esté constantemente estimulado. Por lo tanto, el mecanismo va a ser protegerse de ese estímulo constante, que sería mediante la disminución de la afinidad del receptor y disminución del número de los receptores. Por lo tanto, la consecuencia a este evento se llama tolerancia, ¿ok? Quiere decir que cuando se ocasiona la tolerancia, es lo que uno llama que la persona debe aumentar la dosis para tener los mismos efectos. Lamentablemente, yo lo comparo mucho con las personas drogadictas que van creando tolerancia a las distintas drogas ilícitas, y esa tolerancia hace que hagan un consumo exagerado de la droga. Y esto pues lógicamente también sucede con los fármacos. Uno de los fármacos que podemos mencionar sería las benzodiazepinas, el alprazolam, pues son fármacos que tienden a producir en las personas tolerancia. Luego tenemos la supersensibilización, o lo que es lo mismo, off regulation o regulación hacia arriba. Tenemos entonces, igual a la anterior, tenemos unas causas, un mecanismo y unas consecuencias. Aquí la causa es totalmente diferente, porque hay una estimulación deficiente o simplemente no hay estimulación. Por lo tanto, el mecanismo es aumentar la afinidad de los receptores, aumentar el número de receptores, y el efecto es muy distinto. Aquí el efecto es lo que se conoce efecto rebote, el cual es muy importante que manejen, pues cuando se administra un fármaco crónicamente y se le quita abruptamente el mismo, pues los receptores están como buscando el agonista propio, y el problema es que cuando se suspende bruscamente,
pues ocasiona efectos adversos muy graves. Por ejemplo, pacientes que son medicados con betabloqueantes como propanolol, atenolol, el suspender abruptamente este fármaco que es antihipertensivo, pues produce mucha taquicardia, muchas arritmias, ¿ok? Y en el fármaco que les mencioné anteriormente, que es el alprazolam, pues también este fármaco ocasiona una supersensibilización o efecto rebote cuando se retira abruptamente. Por lo tanto, es muy importante que recuerden que la recomendación que en estos pacientes es que se debe ir retirando el fármaco de manera paulatina o ir bajando las dosis progresivamente para evitar esta supersensibilización. Luego tenemos que la regulación de los receptores, entonces cuando tenemos una desensibilización o down regulation, ya sabemos que tenemos unas causas que mencionamos anteriormente, que es que siempre está estimulado y que la consecuencia es la tolerancia. Por lo tanto, entre los mecanismos entonces está la disminución de ese número de receptores, lo cual ocasiona una disminución de la síntesis de esos receptores, aumenta la detección de los mismos, hay un secuestro de los receptores o un desacople, que lo que ocasiona es la disminución de la afinidad del receptor, o ambas cosas, disminución del número de receptores y disminución de la afinidad de receptores, la forma en cómo el organismo se defiende ante este evento. Entonces, en la supersensibilización, ¿cuáles son las causas? La estimulación excesiva, por lo tanto, la consecuencia es un efecto rebote. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? Un aumento de los números de receptores, por lo tanto, aquí más bien aumenta la síntesis, disminuye la destrucción de los receptores, aumenta la afinidad del receptor o ambas cosas. Luego tenemos que la regulación de los receptores puede ser catalogada como homóloga o heteróloga. En el caso de la homóloga, un fármaco modifica su propio receptor. Un ejemplo pudiese ser la insulina. Mientras que en el heterólogo, el fármaco modifica el receptor de otro. En este ejemplo tenemos los glucocorticoides cuando modifican los agonistas como los beta-2, que ahí tenemos un fármaco como el salbutamol. Tenemos la regulación de los receptores, que van a ser de 4 tipos. Acuérdense que esto ya lo mencionamos, que no es material de evaluación de enfermería, pero que es bueno que sepan que esa regulación de receptores es mediante canales iónicos, que es donde tenemos ejemplos como los receptores nicotínicos, receptores acoplados a proteína G, donde tenemos receptores también de tipo muscarínico, receptores a ligandos o quinasas, que dijimos anteriormente que es donde está la insulina, receptores nucleares, que dijimos anteriormente que es donde están las hormonas. Aquí tenemos receptores de estrógeno. ¿Okay? Esta manera de información para que sepan cuáles son los 4 tipos de regulación de receptores donde se pueden dar. Las patologías generalmente son precisamente la patología a nivel receptorial o de los receptores, que pueden ser de tipo genético, y en este caso puede ser por la deficiencia de un heterocigoto, ¿okay?, de la proteína G. Pueden ser del tipo inmunológicos, donde tenemos una densidad de receptores, en este caso disminuida, que puede ser a su vez por una depresión autoinmune, ¿ok? Un ejemplo es que se altera la respuesta del mismo, por ejemplo, el alcohol. Un déficit genético, por ejemplo, el glutatión, hay una depresión de este aminoácido, lo cual ocasiona una hepatotoxicidad. Y por enfermedades o exposiciones aberrantes a la proteína G. ¿Okay? Finalmente tenemos fármacos que no actúan a través de receptores. Muchos fármacos hay allí,
¿ok? Sin embargo, lo usual es que sean los fármacos actúen a través de receptores. Entonces, ¿cuáles son los que no actúan a través de receptores? Uno, tenemos la modificación de enzimas. En este caso, pues, lo que se hace es que se inhibe o se estimula una enzima. ¿Ve? Dense en cuenta que aquí en ningún momento el fármaco está actuando, que no actúan a través de receptores. Muchos fármacos hay allí, ¿ok? Sin embargo, lo usual es que sean los fármacos actúen a través de receptores. Entonces, ¿cuáles son los que no actúan a través de receptores? Uno, tenemos la modificación de enzimas. En este caso, pues, lo que se hace es que se inhibe o se estimula una enzima. ¿Ve? Dense en cuenta que aquí en ningún momento el fármaco está actuando sobre un receptor, sino que está actuando sobre una enzima. Un ejemplo pudiese ser los fármacos que van a ver posteriormente, como son los IECA, que son fármacos que esas iniciales significan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son fármacos que son para la hipertensión arterial, como el captopril. Los segundos tipos de fármacos que no actúan por receptores serían los que son por modificación de propiedades coligativas, ¿ok? Esto es propio de las diluciones por presiones osmóticas, y en este caso tenemos, por ejemplo, los diuréticos, como la clorotiazida. En tercera instancia tenemos los fármacos que es por reposición de sustancias de déficit. En este caso tenemos las vitaminas, que puede ser cualquiera de las que le hagan falta al paciente, como pueden ser hierro o vitamina C. En cuarta instancia tenemos propiedades o modificación de la propiedad ácido básica. En este caso tenemos que modifican el pH, y entre estos fármacos podemos mencionar, por ejemplo, los antiácidos. Cuando referimos un nombre comercial decimos Malox, ¿ok? Que recuerden que los nombres comerciales solo se mencionan de manera ilustrativa, y que cuando vemos la composición vemos que es hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, y que simplemente van a modificar el pH del estómago. Dense en cuenta que tampoco actúa sobre receptores. Por interacciones químicas tenemos en este caso los ejemplos, los quelantes o las antiveninas, ¿ok? Donde el fármaco que es para la mordedura de serpiente anula el efecto del veneno de la misma, de la serpiente. Incorporación de una droga en un lugar de un metabolito. Tenemos acá los fármacos de tipo antineoplásico. Tenemos en séptima instancia el efecto alostérico sobre el receptor. No modifica el sitio activo, sino un sitio vecino. Y un ejemplo sería la hemoglobina. El efecto placebo, que estos generalmente son fármacos que se utilizan para estudios a nivel de ensayos clínicos que se permitan, donde se utiliza un fármaco o una sustancia inactiva, por ejemplo almidón, y se hace el estudio contra otro fármaco que sí contenga un principio activo, y se hace el estudio a nivel de ensayos clínicos a pacientes de manera aleatoria. A un grupo se le da con efecto placebo y a otro grupo se le da utiliza un fármaco o una sustancia inactiva, por ejemplo almidón, y se hace el estudio contra otro fármaco que sí contenga un principio activo, y se hace el estudio a nivel de ensayos clínicos a pacientes de manera aleatoria. A un grupo se le da con efecto placebo y a otro grupo se le da con el principio activo, para poder ver la eficacia del fármaco. Y bueno, ya con esto finalizamos las 3 sesiones de farmacodinamia. Estoy a la orden en el aula virtual por el foro de dudas. Sin embargo, acá en esta última lámina les refiero la bibliografía. Pueden consultar el Caxus Beltrán 2010, Farmacología Básica y Clínica, y el Flores Argimiro de Farmacología Humana. También son textos bastante completos y a la vez de una explicación bastante sencilla.
Para finalizar, les comento este pensamiento donde Santiago Ramón Cajal nos dice: no debemos preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Estas no las refleja el espejo, pero las perciben nuestros amigos, discípulos y lectores. Por lo tanto, el llamado a que tratemos de adueñarnos del conocimiento de una manera adecuada. Y bueno, gracias.